bienvenida a todos los que están realizando esta clase. Primero me presento, yo soy Jorge Barro, médico familiar y medio paliativista. Trabajo en la Fundación Arturo Paz Pérez y la Clínica Universidad de los Andes. Y, la, y esta clase va a tratar precisamente sobre la evaluación integral del paciente en cuidados paliativos. Como objetivo, tenemos principalmente identificar qué elementos deben considerarse para esta evaluación integral, revisar qué síntomas físicos son los más frecuentes que nuestros pacientes presentan, eh, y algunas herramientas que pueden ser útiles en la evaluación de síntomas, no solo del aspecto físico, sino también cognitivo y espiritual. Y por último, brevemente reforzar la importancia de que para poder hacer una buena evaluación integral es fundamental la existencia de un equipo interdisciplinario que pueda ejecutarla. A grandes rasgos, la OMS define los cuidados paliativos como este enfoque que lo que busca es mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias que presentan una enfermedad que es amenazante para la vida, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo hacemos? A través de la prevención y el alivio de sufrimiento, identificando formas tempranas y con la mayor excelencia posible, eh, evaluación y síntomas de tratamientos, ¿no es cierto?, de síntomas tanto físicos, psicológicos, espirituales. Por lo tanto, ahí va un poco la respuesta de decir, bueno, que debemos evaluar. Probablemente nuestro principal desafío es la elaboración de estos síntomas físicos, psicológicos y espirituales que nuestros pacientes y sus familias pueden tener. Cuando uno hace una búsqueda de imágenes en cuidados paliativos, probablemente en las mm, primer grupo de imágenes importante que sale apunta a esto, ¿cierto? Al acompañar, al estar, al, al tomar de la mano. Eh, Sin embargo, probablemente esta imagen no refleja del todo el gran desafío que tiene el poder eh, evaluar a pacientes en cuidados paliativos, ¿ya? Y es por eso que a mí me gusta un poco más usar esta otra imagen. Nosotros generalmente somos invitados a subirnos a este bote en el cual arriba va el oncólogo, va el radioterapeuta, va el cirujano, va el paciente, va su familia, eh, van otros especialistas de otras áreas, eh, y muchos nos invitan a subirnos. Algunas veces nos invitan precozmente, donde nuestro rol probablemente no es mucho, y otros nos invitan a subirnos al final, donde casi que nos pasan el timón y dicen, bueno, condúzcanos a donde tenemos que ir. Y la metáfora del barco apunta un poco a que, si bien en la mayoría de los casos sabemos eh, dónde termina este viaje, nuestro rol fundamental es poder hacer, con nuestro conocimiento y nuestra participación como equipo de salud, a que este viaje sea lo más tranquilo posible. Eh, si bien el destino es conocido, sabemos dónde termina esto, es fundamental que ese viaje sea en calma, con tranquilidad, y si que empiezan a aparecer sobresaltos, podamos manejarlo de forma oportuna, ¿no? Eso va a marcar la diferencia. Los pacientes entienden, y sus familias, que el destino está un poco definido, eh, pero la gran diferencia apunta a cómo vamos a recorrer ese camino juntos. En términos numéricos, los cuidados paliativos son importantes porque los necesitan muchas personas. Eh, los datos de la OMS son un poco antiguos, pero hay 40 millones de personas que necesitan cuidados paliativos al año en el mundo, y la gran mayoría de ellos viven en países de ingresos bajos o medios, ¿ya? Y es un acceso que está limitado, ¿ya? Solamente un porcentaje pequeño de la población que requiere asistencia paliativa la están recibiendo. En Chile, a grosso modo, si los números han variado un poco del 2013 hasta ahora, pero como cifra gruesa, eh, sabemos que mueren 100.000 personas al año, las cuales 25.000 se van a morir por cáncer. Afortunadamente hoy esas 25.000 personas tienen acceso a cuidados paliativos a través de sus GES, ¿no es cierto?, ya sea en el sistema público o privado. Eh, Hay 25.000 personas más que van a fallecer por cosas traumáticas o accidentes, en los cuales claramente es imposible intervenir desde lo paliativo, digamos. Y hay 50.000, sin embargo, que mueren de alguna condición crónica no transmisible, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay un nicho de que, si bien a través de la ley se busca la universalidad del cuidado paliativo, falta un poco de implementación, ¿no es cierto? Y ese es el desafío que están teniendo las unidades de cuidados paliativos de los hospitales y
y los equipos, ¿cierto?, de la atención primaria. Entonces, cuando nos hacen esta invitación, que muchas veces eh, es oportuna, ¿no es cierto?, a subirnos a este barco donde van muchas personas, van profesionales, van otros equipos de salud y obviamente va el paciente y su familia. ¿En qué nos fijamos, ¿no es cierto?, en qué tenemos que mirar específicamente nosotros como equipo para poder ayudar a que este camino se transite con tranquilidad. Y lo primero que miramos es el contexto del paciente. Siempre tenemos que considerar el contexto en dos sentidos, en donde cuando nosotros nos invitan a subirnos o a evaluar a los pacientes, siempre tenemos que considerar que son pacientes que vienen con harta carga de intervención de por medio. Tratamiento oncológico, tratamientos complementarios de radioterapia, cirugías de por medio, polifarmacia en el contexto de recetas de soporte para tolerar bien tratamiento oncológico, ¿ya? Y cuando no son pacientes oncológicos, también pacientes con enfermedades crónicas, pacientes que están, ¿no es cierto?, con una polifarmacia para poder tener un manejo basal importante de su patología base. Por otro lado, siempre considerar de que cuando al paciente se le comenta o se le explica que va a entrar el equipo paliativo, de alguna u otra forma aparece el fenómeno de la muerte como sinónimo, ¿ya? Eh, la mayoría de los pacientes asocian a la entrada del equipo paliativo como un fenómeno de que la muerte está cerca. Por lo tanto, tenemos que lidiar, ¿no es cierto?, un poco con esa carga de que nuestra entrada implica o puede implicar o puede necesitar hablar de ese tema que claramente no es eh, poco tratado previamente. ¿Ya? Las personas pueden presentar síntomas múltiples dependiendo de su enfermedad, y la intensidad también va variando, ¿ya? Va variando si es que eh, esto se produce porque la enfermedad progresa, porque hay una complicación aguda, o porque hay un efecto secundario del tratamiento, o porque también hay aspectos psicosociales que pasan a tener mayor preponderancia en la etapa del paciente. El enfoque multidimensional que plantea la literatura apunta, ¿no es cierto?, a hacer obviamente una evaluación lo más integral posible, donde no solo los síntomas físicos son los que debemos evaluar y que generalmente son los primeros que evaluamos porque muchas veces es nuestra puerta de entrada, digo. Eh, y nosotros estamos tranquilos con eso, no tenemos problema de tener que entrar por lo físico, pero sí sabemos que una vez eh, evaluado eso, tenemos que ser capaces de evaluar todo lo otro, ¿cierto? El distrés psicológico que estas enfermedades producen, el estatus mismo de la enfermedad, elementos espirituales, socioeconómicos, sociales, cognitivos, familiares, ¿ya? Y esto no podemos hacerlo solos, por eso es tan importante, ¿no es cierto?, la existencia de un equipo que nos acompañe en esto. Un pequeño paréntesis, siempre o algunas veces cuando nos invitan a subirnos a este bote, eh, el paciente ya está en su casa, y ahí es donde va a estar el resto de sus días. Por lo tanto, es importante siempre tener en consideración estas pequeñas particularidades que tiene el domicilio, que muchas veces el paciente está ya con una disfuncionalidad disminuida, o sea, llegamos con un paciente con una dependencia severa. Eh, el tema del domicilio tiene toda la carga de decir, bueno, cómo nos relacionamos, cómo rearmamos, organizamos el cuidado, ¿no es cierto? Tenemos la posibilidad de tener cuidados formales, informales, estos cuidados son parte de la familia, son externos a la familia. ¿Qué sacrificios hay de por medio de poder instaurar un cuidado en domicilio? Por lo tanto, son elementos que si bien no tienen una evaluación formal, cuando llegamos al domicilio hay que tener ojos con ellos, ¿ya? Ya que sabemos que el que hay un equipo paliativo ahí hace que la probabilidad de que el paciente muera ahí es mucho mayor, ¿ya? Y obviamente es una instancia que los pacientes y las familias valoran mucho porque se sienten más seguros de estar en la casa, ¿ya? Esa sensación que muchas veces tienen en el hospital, el poder transmitirla en la casa a través de un equipo que los puede apoyar, eh, también es importante, ¿ya? Los síntomas físicos van a ser siempre subjetivos, siempre van a depender del registro y la percepción que el paciente o de la expresión que el paciente haga del mismo. La fuente de primera información siempre va a ser el paciente y estos van a ir variando, ¿ya? Según la edad, según el género, según donde tenga su enfermedad primaria, según cómo vaya progresando la enfermedad. Por lo tanto, siempre hay que intentar hacer una evaluación más exhaustiva posible. Para eso existen distintas herramientas. La idea es que las herramientas sean fáciles de usar, eh, y que nos permitan también ir evaluando la efectividad de la terapia indicada, ¿cierto? Es decir, que yo lo puedo aplicar en distintos momentos
de mis controles, de tal forma que yo puedo ir viendo cómo van impactando las intervenciones que yo hago. ¿Ya? Y el registro es fundamental. La aplicación regular y que quede registrado es esencial para ir viendo el impacto real. Digamos, si yo aplico una escala solo una vez y nunca más la aplico, no sirvió mucho. Y hoy en día yo diría que la escala que más usamos es el ESA. Es una escala inventada en la década del 90 por un equipo de Canadá, en donde se usa mucho en el ámbito médico, probablemente más de alguno de ustedes la conoce. Son 10 escalas visuales independientes unas de otras, en donde se evalúan algunos síntomas físicos, psicológicos y una sensación de bienestar global. Esta escala ha tenido algunas versiones revisadas, donde se deja espacio como en blanco para agregar otros síntomas, porque claramente no logra eh, dimensionar la complejidad y la totalidad de los síntomas que estos pacientes tienen. ¿Ya? Este es un poco una escala en esas, eh, en traducido al español, ¿no es cierto?, en donde evalúa dolor, fatiga, somnolencia, náusea y los otros síntomas físicos y, y el aspecto de salud psicológicos que ahí aparecen. ¿Ya? Cada escala es independiente de una a otra y sirve un poco para ir dimensionando, bueno, qué síntomas parecen estar más descontrolados en estos pacientes, en este paciente en particular. ¿Ya? Gracias a esto es que el síntoma la intensidad del síntoma implica que a mayor puntaje, mayor intensidad tiene este síntoma y eso nos da un poco una guía de decir, bueno, qué síntomas son los que debemos eh, intervenir, ¿no es cierto? Con cierta prioridad. Ahora, importante siempre destacar que claramente la escala solo da una intensidad y no explica qué es lo que pasa con el síntoma, ¿cierto? No explica el- la causalidad de lo que hay detrás del síntoma en particular. ¿Ya? Hay otros síntomas físicos que no están presentes en el ESAS, que van a depender mucho obviamente de las enfermedades de base, y este listado tentativo, ¿no es cierto? Pero pueden haber otros más y ser bien como de persona dependiente. Ahora bien, la literatura ha intentado poder mencionar cuáles son los síntomas más frecuentes. Los porcentajes van variando según el setting que uno vaya revisando, pero en general, estos que ustedes ven acá y que son concordantes un poco con el ESA son los síntomas que son más frecuentes. En Chile hay un estudio interesante, a finales del 2009, del equipo de la doctora Palma, en donde efectivamente mostraron cuál es la carga sintomática más relevante de los pacientes en unidades de cuidados paliativos. ¿Ya? A mí particularmente lo que más me llama de este gráfico la atención es que más allá de los síntomas individuales, hay un porcentaje importante de pacientes, casi 7 de cada 10, donde hay más de 9 síntomas. Entonces eso nos plantea un desafío aún mayor de decir, bueno, ¿cómo vamos priorizando en esta polisintomatología que nuestros pacientes tienen sobre el manejo de cada uno de ellos? ¿Ya? Existen otras herramientas, ¿no es cierto?, para evaluar un poco como extensión de la enfermedad que ayudan un poco a graficar qué cosas pueden estar influenciando la presencia de estos síntomas, ¿ya? Ya que es súper importante que conozcamos bien qué enfermedad de base tienen los pacientes y la extensión para poder tener explicaciones y en cierta forma tener hipótesis diagnósticas que nos permitan entregar un poco de certidumbre a los pacientes que están en alta incertidumbre, ¿ya? Esta es una escala que usan en Estados Unidos, que es el famoso ELVIS, que es un monito, ¿no es cierto?, que es un esqueleto, eh, en donde se va identificando en forma gráfica qué lesiones el paciente va teniendo, van apareciendo de tal forma de que uno pueda ir teniendo de una forma bastante más gráfica y visualización las distintas cosas que van pasando a partir o en el transcurso de la trayectoria de este paciente en particular. Otro elemento importante a considerar habla del estado cognitivo de los pacientes, ¿no es cierto? Muchas veces la presencia del deterioro cognitivo va a ser un impedimento de poder decir, de tener una evaluación buena de los síntomas y vamos a necesitar obviamente el relato de un otro, de un familiar o de un cuidador, ¿ya? Y siempre la presencia del delirio va a ser un fenómeno estresante, tanto para el paciente, para la familia como para el equipo tratante. Por lo tanto, es importante estar pendientes de ello porque además en los pacientes con cárcel su frecuencia es alta, ¿ya? Se dice, o los números muestran que hasta 8 de cada 10 pacientes van a tener delirio al final de su vida. Por lo tanto, eso es un número altísimo que tenemos que considerar, ya que la información es muy relevante en esta etapa de la vida, ¿ya? Y en ese sentido, existen dos herramientas, las que nosotros más usamos, el CAM, ¿no es cierto?, que es el método de screening, donde nos ayuda a decir si este paciente tiene o no tiene delirium, y en base a eso, ¿no es cierto?, puede ir programando y planificando
las atenciones siguientes. El CAM usa 4 puntos, ¿no es cierto? El uno y el 2 que son necesarios y que se suma el 3 y el 4. Con bastante sensibilidad y especificidad puede hablar de que el paciente tiene el IUN presente. Y LEMDAS, más que nada, evalúa severidad. Es una escala que es más larga, ¿no es cierto? Que usa 10 ítems. Mientras más puntaje, más severo es el delito. ¿Ya? La gracia que tiene LEMDAS es que es una herramienta que permite pues, respuesta a las intervenciones que uno vaya teniendo en el manejo del delirium de estos pacientes. A diferencia del CAM, que es más que nada una herramienta de screening. Por otro lado, la funcionalidad también es un elemento importante a considerar. La gran mayoría de nuestros pacientes va a tener alguna limitación de funcionalidad, ¿no es cierto? Y siempre sabemos que la funcionalidad es lo que se va deteriorando a medida que esta enfermedad incurable avanza. Y probablemente es el gran susto, miedo que tienen nuestros pacientes de ir perdiendo funcionalidad, de ir perdiendo independencia y de necesidad y de ir complejizando un poco las necesidades del cuidado. Por lo tanto, eh, ayuda el poder evaluar la funcionalidad no solo a poder planificar esto hacia el futuro, que puede ser una herramienta útil para las familias, sino también porque además es un predictor de sobrevida, ¿cierto? Nos puede ayudar a decir, bueno, en este contexto actual que estamos, cuánto podría ser la sobrevida del paciente y poder definir qué herramientas puede ser o qué intervenciones pueden ser útiles o qué intervenciones ya no pueden ser útiles y ahí poder ayudar y aportar la toma de decisiones, ¿ya? Eh, ya que la funcionalidad pasa a ser un elemento esencial en cómo elaboramos el plan de cuidado a futuro de nuestros pacientes. En general, lo que más se usa es el Karnowski y el ECO, probablemente las dos han sido, son ampliamente conocidas por ustedes. Eh, y la gran gracia del Karnowski que esté acá, que está asociado, ¿no es cierto?, a pronóstico. Y sabemos que a menor porcentaje de Karnowski, pero el pronóstico y pero la funcionalidad del paciente. Y el eco, que es también esta escala que se usa mucho entre los oncólogos, donde también habla un poco de qué tan capaz está el paciente de autocuidarse y de estar fuera de la cama. Han existido otras escalas, hasta el Palliative Performance Scale, que van combinando un poco distintos elementos, donde también buscan darnos ciertos eh, elementos de cómo está la deambulación, la evidencia de enfermedad, el autocuidado, la ingesta y el nivel de conciencia de los pacientes, ¿ya? El Performance Scale, ¿no es cierto? La gracia que tiene es que ha sido un evaluador en poder estimar tablas de mortalidad. Y entendemos, ¿no es cierto?, que eh, a, perdón, mayor, a mayor disfuncionalidad, ¿no es cierto?, o a menor performance, mayor es la mortalidad de los pacientes, ¿ya? La posibilidad de fallecer, por ejemplo, acá con un performance scale del 10%, la probabilidad de estar fallecido a los 14 días es de casi el 100%, ¿ya? Por lo tanto, también ayuda un poco al pronóstico, que en algunos escenarios es súper importante para la familia y para sus pacientes, para la familia y para los pacientes, perdón. Si bien, como comentamos antes, no solo existe un fenómeno de evaluación física, cognitiva o de funcionalidad, también es importante el detrás psicológico. Eh, Está más que demostrado que cómo percibimos síntomas físicos puede estar súper marcado e influenciado en que existe la presencia del distrés psicológico, y un dolor se puede experimentar como 10 solo por el hecho de estar en presencia de distrés psicológico. Y muchas veces eso nos lleva a cometer el error de subir analgésicos, subir opioides, cuando lo que tenemos que hacer es plantear una intervención que va por otro lado, ¿no? Que va por el lado de una intervención, valga la redundancia, psicológica. Este distrés es relevante porque altera la calidad de vida de las personas, eh, y muchas veces impide que se puedan ir elaborando ciertos fenómenos, principalmente el fenómeno de la despedida, ¿ya? Y eso también causa o repercute en cómo el entorno del paciente vive este camino. ¿Ya? Cuando yo hablaba al principio de decir, bueno, cuando nos inviten a subirnos a este barco, uno de nuestros objetivos es que este camino sea tranquilo. También habla de esto, ¿no? De que sea tranquilo para todos, que se puedan elaborar las despedidas y los cierres de ciclo que tengan que elaborarse, ¿ya? Eh, y un poco lo mismo que mencionaba antes, que esto puede gatillar en que manejemos mal los síntomas, ¿no es cierto? Que no nos causemos o que nos embarquemos en ajustar analgésicos, en subir morfina, en dejar más opioides, cuando lo que tenemos que hacer es sentarnos a escuchar al paciente, eh, lograr que nos cuente
que tiene cosas pendientes y ver cómo lo ayudamos a facilitar eso, más allá de seguir subiendo fármacos, ¿no? Siempre es importante la evaluación psicológica en nuestros pacientes, es fundamental que tengamos un psicólogo o una psicóloga en el equipo eh, que nos ayude a evaluar cómo está el ánimo, cómo está el paciente enfrentando la enfermedad, qué herramientas tiene el propio paciente y su familia para enfrentarse en estas situaciones. Eh, si bien son elementos que todo el equipo debe estar como alerta, tenemos que tener a alguien especialista en que nos pueda apoyar en el manejo más fino un poco del mismo, ¿ya? Sabemos que las alteraciones del ánimo son muy frecuentes y si bien no existe un test de screening propiamente tal, eh, se ha planteado solo que con solo la pregunta de usted está deprimido pareciera ser suficiente como un método de screening cuando alguien dice que sí, para estar con relativa certeza seguro que hay algo del ánimo dando vueltas, ¿no? Por tanto, es tan solo una pregunta que puede ser cualquiera del equipo, ¿no? Si necesitamos poder identificar o poder hacer esta evaluación, no necesitamos grandes preparaciones. Sí, para poder abordarlo y ahí necesitamos el apoyo del área psicológica. Por otra parte, la evolución familiar eh, es relevante y es necesaria. Aquí probablemente tenemos un déficit. En el área privada probablemente es mayor que en el área pública, digamos, un déficit de trabajadores sociales que sean parte de nuestro equipo, que nos ayuden a esta parte, ¿no? Eh, el impacto de estas enfermedades incurables y más específicamente el cáncer eh, no es solo para la persona que la padece, sino que lamentablemente también pasa a llevar o abarca o impacta en todos los miembros de la familia, ¿ya? Eh, la relación que el paciente tiene con su entorno, con su mundo, con sus familiares, claramente cambia al enterarse o al saber o al manejar la información de que el tiempo es limitado, de que hay un fin, de que ese fin puede estar más cercano a lo que yo quiero. Por lo tanto, hay muchas veces un cambio en cómo esas relaciones se van dando, ¿ya? Y también se van alterando los roles. Muchas veces nos pasa en la sociedad actual el rol masculino proveedor eh, que trabaja fuera de la casa eh, se ve afectado donde pasa a ser una persona dependiente con necesidades de cuidado de un tercero y que algunas veces tiene que incluso dejar de trabajar para poder dedicarse 100% al cuidado. Por lo tanto, eh, esos cambios de roles también afectan un poco las dinámicas que dan dentro de la familia, ¿ya? Y aparecen otras necesidades, ¿no es cierto? El tener a alguien enfermo en la casa implica que aparecen eh, necesidades especiales, tanto en necesidades de cuidado como también necesidades de información. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué tratamiento hay disponible? ¿Qué va a seguir pasando? Esto va a seguir empeorando, es decir, va a seguir perdiendo funcionalidad. Si aparece dolor, ¿qué tengo que hacer? Por lo tanto, hay todo un trabajo que hacer educativo y de apoyo y acompañamiento a las familias en este escenario, ¿ya? Una de las herramientas que se puede utilizar para el tema de las evaluaciones familiares es el genograma, que es una estructura, eh, principalmente una herramienta de estructura, ¿no? Que nos ayuda a decir, bueno, ¿qué está compuesta esta familia? Y muchas veces la usamos de entrada. ¿Por qué? Porque cuando uno le plantea a los pacientes la necesidad de apoyo familiar, no se ven muchas veces los apoyos disponibles. Y el paciente como que ve eh, en su conjunto con las personas que vive probablemente, pero no ve que puede existir una red mucho más amplia y para poder identificar bien esa red, el genograma es una buena herramienta como para poder tener una película amplia y decir, bueno, todas estas las personas con las personas potenciales con las que contamos que nos pueden ayudar en distintos momentos, de distintas formas, pero en todos ellos hay que ayudarlo a participar. Aquí lo fundamental es poder ampliar la red de cuidado para que esa red de cuidado más amplia pueda ser un aporte en el día a día y cuando obviamente las necesidades vayan aumentando. Y dentro de la evaluación familiar, un punto bien específico que no vamos a andar mayormente, pero que sí hay que tener cuidado es cómo manejamos la información, ¿no? Es fundamental tener ojo y los equipos de salud tenemos el deber de decir, bueno, ¿cómo está manejando la información este grupo familiar? ¿Todos manejan la misma información? Eh, el paciente no ha querido entregar la información a la familia no ha querido entregarle información al paciente, ¿cómo navegamos nosotros como equipo de salud dentro de ese fenómeno? Ya que la información es relevante para la toma de decisiones, es relevante para la planificación, es relevante para que este camino que hemos trazado o este viaje que hemos
que ya está definido sea también con tranquilidad. Por tanto, el tema de manejo de la información también es relevante. Y por último, evaluación social. Eh, los factores económicos siempre van a ser importantes a considerar en enfermedades como estas, son enfermedades caras, enfermedades que muchas veces las familias buscan otras líneas de tratamiento que no son las ofrecidas habitualmente y eso implica gastos en el cuidado, o sea, en gastos de bolsillo, digamos, y cuando el manejo pasa a ser domiciliario o paliativo exclusivo, también aparece, ¿no es cierto?, el tema socioeconómico de tener o de tener que cuidar a alguien en la casa, ¿ya? Em, ya que la gran mayoría termina falleciendo en su casa según los datos que hay registrados, ¿ya? Eh, y aquí lo principal es poder decir, bueno, con qué recursos contamos, de tal forma de poder generar el mejor plan de cuidado posible para nuestros pacientes y sus familias. Y los síntomas espirituales, este es un temazo. El bienestar espiritual cada vez toma más relevancia, cada vez hay gente que se está preparando y estudiando para poder manejar este elemento, ya que es sumamente importante en enfermedades terminales. Siempre es importante considerar que la espiritualidad no es lo mismo que la religiosidad. Pueden haber personas que no tengan una religión, y eso es innegable que es así, pero no existen personas que no tengan espiritualidad, ¿no es cierto? En donde eh, la espiritualidad apunta más que nada a este proceso en donde la persona le permite tener esta experiencia de trascendencia, esta experiencia de querer dejar algo, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, el poder abordar este tema, la literatura plantea que tendría un impacto en mejor calidad de vida, que es lo que buscamos desde siempre desde lo paliativo, ¿ya? En teoría, lo que dice la literatura es que cualquier miembro del equipo debería estar capacitado para facilitar esta presión de los síntomas espirituales. No hay consenso sobre herramientas puntuales, hay muchas herramientas disponibles y probablemente cuando hay muchas, porque ninguna ha logrado ser lo suficientemente amigable, concisa o, o, o útil, ¿no es cierto?, en el manejo de estos síntomas. Sin embargo, la literatura plantea que algunas necesidades espirituales apuntan al respeto, al conversar y ser escuchado. Algunos sí lo llevan al plano más religioso de la oración. Por lo tanto, sabemos que tenemos un déficit en esta área y probablemente nuestro mayor desafío está en que ciertas instituciones o como equipos de cuidados paliativos podamos tener personas preparadas que puedan realizar un buen acompañamiento espiritual que se vaya como adaptando a las necesidades que tiene cada paciente. ¿Qué elemento es fundamental para una evaluación multidisciplinaria? Y aquí ya estoy terminando esta presentación. El equipo. El equipo interdisciplinario es fundamental. Los equipos multidisciplinarios existen hace muchos años, no es algo que vayamos descubriendo ahora. Sin embargo, eh, cada vez son más eh, necesarios, ¿ya? Eh, estos multidisciplinarios son unidades de trabajo, ¿no es cierto?, que se colaboran entre ellos para establecer un objetivo común del cuidado, ¿ya? Sabemos que tiene un efecto positivo sobre el control de los síntomas, sobre la satisfacción del paciente y su familia en este proceso de enfermedad incurable y de mal pronóstico. Eh, y también sabemos que tiene un efecto positivo sobre bajar costos, digamos. Por lo tanto, es súper importante eh, de verlo más como una inversión que como un gasto, ¿ya? Sin embargo, como todas estas cosas, no está definido cuál podría ser la composición ideal. Yo creo que ahí es importante el desafío de cada equipo, cada unidad, decir, bueno, ¿qué creemos nosotros que deberíamos tener, qué podemos tener y cómo lo adaptamos a nuestra realidad y cómo vamos de a poco pidiéndole a distintos profesionales que participen en en este, en esta evaluación eh, y en este diseño del plan de cuidado de nuestros pacientes y de sus familias. A modo de conclusión, como punto relevante, entendemos que los cuidados paliativos son importantes para la salud de las personas. El enfoque multidimensional y esta evaluación multidimensional lo que buscan es generar un plan de cuidado que mejore la calidad de vida de las personas y como herramienta fundamental para el manejo de síntomas físicos, el ESAS, ¿no es cierto?, es un instrumento que es útil y fácil de aplicar eh, y que debemos hacerlo con regularidad y siempre dejando un buen registro para que sea útil en el día a día. Nunca olvidar que esto no es solo físico, que existen entre otras dimensiones que he tratado de mostrarles en esta pequeña clase, elementos psicológicos, espirituales, de funcionalidad, familiares, sociales,
son importantes porque eso nos asegura, no nos permiten generar un plan de cuidado acorde a la necesidad de ese paciente que nos permita, insisto, en esta lógica del viaje, ¿no es cierto?, hacer que este viaje sea placentero, tranquilo, sin sobresalto, eh, independiente de la tristeza que puede generar que sabemos cuál es el destino, ¿ya? Y para todo lo anterior, el equipo de trabajo es fundamental en poder lograr esta adecuada evaluación y este adecuado diseño del plan de cuidado. Muchas gracias.